Hola a todos, bienvenidos a la quinta edición de Enlighted, la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación. Es un placer estar hoy con ustedes. Por quinto año consecutivo, Fundación Telefónica, IE University, South Summit y Fundación La Caixa se unen para organizar este encuentro con el objetivo de reflexionar sobre los retos planteados en el campo del aprendizaje y compartir conclusiones prácticas sobre la educación en la era digital. Hoy tengo el placer de presentar a tres de nuestras conferencistas peruanas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y apreciaciones sobre el papel de las mujeres en el ámbito científico peruano. Nos acompaña Gisela Orjeda. Gisela es bióloga y máster en Ciencias de Mejoramiento Genético de Plantas por la Universidad Nacional Agraria y PhD en Ciencias Biológicas por la Universidad de Birmingham. Entre su experiencia internacional destaca su trabajo desde 1995 como científica en el Grupo Consultivo de Agricultura Internacional. Trabajó en Francia en Genoscope y en el INRA en Genómica Vegetal. Gisela ha sido profesora e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y por su trabajo científico la universidad la condecoró en el grado de comendador y le dio el premio Mejor Investigador Gestor. Fue presidente del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica CONCITEC y en diciembre de 2016 recibió la Medalla Nacional Encinas, otorgada por la Asociación Nacional de Profesores de Educación Básica Regular de rama magisterial a las personas que han dedicado su vida a la generación de conocimiento y la cultura. En 2018 fundó la Asociación Civil En Órbita, que se dedica a la difusión de la ciencia. Gisela, desde abril de 2021, es presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. También nos acompaña María Esther Quintana. María Esther obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Uppsala en Suecia y la Universidad Nacional de Ingeniería, trabajando en el tema de las celdas solares sensibilizadas con colorante. Posterior a su doctorado, hizo un postdoctorado en el Royal Institute of Technology de Estocolmo, perfeccionando sus conocimientos en el tema. Su tesis de maestría en el área de química fue realizada en la Universidad Nacional de Ingeniería, trabajando en el área de los nanometales. Después de terminar la carrera de Ingeniería Química, trabajó en varias compañías mineras en el área de la química analítica. María Esther regresó al Perú mediante una beca de reinserción a su alma mater para formar nuevos estudiantes en las áreas de sus investigaciones, nanomateriales y celdas solares, dirigiendo proyectos y enseñando en la Escuela de Ingeniería Física. Uno de estos proyectos fue producir grafeno a partir de materia prima peruana, que fue logrado exitosamente mediante métodos químicos. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Ingeniería y jefa de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sus investigaciones se centran en el área de los nanomateriales para sus aplicaciones medioambientales en los campos de las energías renovables y descontaminación de aguas, teniendo diversas publicaciones, así como participación en congresos internacionales. También nos acompaña hoy María Ballarín. María es investigadora principal del Grupo de Análisis del Desarrollo GRADE, uno de los principales centros de investigación social en el Perú. Tiene un doctorado en Política Educativa por la Universidad de Bath, un máster en Estudios Psicoanalíticos por la Universidad de Essex, ambos en el Reino Unido, y es bachiller en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. María cuenta con más de 20 años haciendo investigación en los campos de educación, género, juventud y las dinámicas de producción de conocimientos en países de ingresos medios y bajos. Su trabajo se ha enfocado en el análisis de las políticas educativas y en cómo la educación influye en diferentes procesos sociales. Ha estudiado el proceso de privatización educativa en contextos de baja regulación, la influencia de los mercados educativos en la segregación educativa, así como las transiciones a la adultez de jóvenes de contextos urbanos vulnerables. Su trabajo se ha enfocado también en la forma en que se produce y se utiliza el conocimiento social en países de ingresos medios y bajos, así como las dinámicas de género en el mundo académico.
María lideró el Grupo Sofía, una red que busca promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el campo académico y profesional de las ciencias sociales. Su trabajo ha sido publicado en libros y revistas académicas internacionales. Sin más, doy paso a las invitadas. Hola, mi nombre es María Ballarín. Me acompañan hoy día María Esther Quintana y Gisela Orjeda para una conversación sobre el tema de mujeres en la ciencia, cambiando un ecosistema adverso. La conversación va a ser estructurada en 3 bloques. Un primer bloque en el que vamos a hablar un poco sobre las motivaciones y las trayectorias de Gisela y María Esther y lo que las llevó a ser científicas. En un segundo bloque vamos a hablar sobre el tema del rol de la educación en la formación de mujeres científicas y el rol de lo que podrían ser las aulas disruptivas en este proceso. Y cerraremos con un tercer bloque enfocado en el tema de ser científica en el Perú de hoy y los retos, las barreras y las oportunidades que enfrentan las mujeres científicas en nuestro país. Empezamos con este primer bloque y quería pedirles que nos cuenten un poco sobre lo que las motivó a ser científicas, cómo así se animaron a asumir una carrera de este tipo desde pequeñas. María Esther, quizá empezamos contigo. Mira, yo desde pequeña tenía mucha curiosidad. Mi papá era médico y como médico siempre reciben unos frasquitos de muestras médicas y yo ya empezaba a mezclar esas muestras médicas para ver qué pasaba. Veía los juguetes de mi hermano y las manos me picaban por desarmar sus juguetes, no los míos, ¿ah? Ahí sí, de verdad que pura maldad, porque le desarmaba los carritos, le desarmaba los trencitos, pero yo quería encontrar qué es lo que había dentro, por qué el carrito se movía, cómo funcionaba, o como te digo, mezclar soluciones y ver qué pasaba, lo que encontraba a la mano. Mi mamá me dice que renegaba conmigo porque era demasiado traviesa, por lo que era curiosa. Pero eso lo tenía así como adentro, ¿no? Desde pequeña que quería saber más y más, hasta con decirte que agarraba insectos para ver cómo se movían. O sea, no podía con la travesura. Y después en el colegio me di cuenta pues que realmente me tiraba más hacia la parte de ciencias que en sí la parte de letras, ¿no? Por la curiosidad innata que tenía. Y creo que eso lo he tenido y lo he mantenido a través del tiempo, ¿no? La curiosidad. Creo que por ahí fue ese gusanito que uno tiene hacia conocer más, ¿no? Bueno, en mi caso ha sido más o menos parecido. Igual que María Esther, bueno, yo no tenía muestras médicas, pero hacía pociones con diferentes plantas en el jardín, las aplastaba, las mezclaba. Hay 2 cosas que efectivamente despertaron mucho más el interés hacia las ciencias: el regalo de libros científicos, de cosas sobre la naturaleza. Era también muy traviesa, es decir, mi madre me envió al colegio muy temprano porque no me soportaban en la casa, básicamente, pero por eso aprendí a leer temprano y mi primer libro fue un libro sobre la naturaleza y el levantamiento de un volcán en México, ¿no? Hasta ahora me acuerdo la figura del libro, del campesino arando el campo y salía un poquito de humo de uno de los surcos, y a los pocos días eso ya se iba convirtiendo en un montículo. Me pareció fascinante y el libro te mostraba cómo era un volcán por dentro, con unos dibujos y unos esquemas, y lo veo hasta ahora como si, o sea, una fotografía, como si lo estuviera viendo ahora, ¿no? Y luego los regalos de juegos de química, ¿no? Microscopios. Sí, era como el juego más divertido, ¿no? Y también desarmar todo. Ahora, es interesante que las dos hacen referencia, digamos, pensando en el contexto de esta conversación donde la educación, digamos, entendida en su acepción más formal, es parte del tema. Es interesante que ustedes
digamos, mencionen más esa cuestión innata, que en realidad es muy común a los niños, a las niñas en general, ¿no? ¿Cuál fue el rol? Bueno, y también hablan de sus casas, ¿no? Digamos, quizás más intencionalmente en el caso de un regalo de libros o menos intencionalmente en el caso de traer frasquitos de médico, pero ¿cómo vinculan digamos, esa motivación, ese entusiasmo que de alguna manera alimenta esa curiosidad innata desde la casa y lo que recibían en la escuela? Tal vez, María, debemos hacer la pregunta al revés. ¿Qué cosas dejaron de hacer nuestros padres para que esa naturaleza innata de los niños de la curiosidad siga, ¿no? Es decir, tal vez no la aplastaron, ¿no? Yo veo que los niños son siempre muy curiosos y buscan averiguar las cosas. Tal vez hay cosas que los adultos hacemos que frustran esa curiosidad natural. Tal vez la pregunta puede ser al revés. Podría ser. Claro, sí, coincido. Inclusive mi papá me regaló también un microscopio porque veía pues que cuando desarmaba algo habían cosas que no podía ver. Entonces él me decía, claro, con un microscopio podrías visualizar qué es lo que está pasando, ¿no? Sobre todo cuando cazaba los insectos. Pero ahí también puedo mencionar que tuve suerte con las profesoras en el colegio porque, digamos, despertaban más en mí esa curiosidad. Tuve una profesora de química que siempre la recuerdo por ese experimento tan simple y tan sencillo de partir una papa, echarle yodo y ver cómo cambia de color. Algo tan simple como eso que se puede hacer en cualquier lugar y que te despierta, ¿no? Dicen, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eso para mí me seguía motivando ya en el colegio para seguir algo sobre ciencias, porque de repente, si no hubiera tenido una profesora que me siguiera despertando ese interés, hubiera quedado ahí, ¿no? Y de repente hubiera seguido más a mis amigas en otras cosas, pero agradezco eso, ¿no? Y que en el caso de mis padres también, ¿no? No apagaron del todo el hecho que yo siguiera curiosa y queriendo conocer otras cosas más. A mi papá también le gustaba mucho leer y eso él nos inculcaba, ¿no? Lean, que es importantísimo, no solamente escuchar música o ver la televisión, porque en mis tiempos era como que la televisión, el aparato nuevo, todo el mundo tenía curiosidad por ver qué había en la televisión, pero el leer en ese momento estaba como que veo televisión o leo, pero mi papá, mis padres en general inculcaban que nosotros leyéramos más que estar con el aparato nuevo que estaba apareciendo, no el televisor a colores, en esos momentos que uno va creciendo y llamaba la atención, ¿no? Llamaba la atención que ya habían ese tipo de cosas. Y justamente a raíz de eso, más curiosidad me despertaba por saber cómo funcionaba, ¿no? Y bueno, más o menos esa fue mi experiencia, pero creo que mucho tiene que ver la familia y el colegio. Tienen que ir ahí de la mano, porque por un lado puedes tener el apoyo, pero en el otro te lo pueden apagar. Sí. Entonces, claro, es interesante ese balance, digamos, entre no aplastar y a la vez fomentar, estimular esa curiosidad natural, que en realidad es algo bien general, ¿no? Yo quisiera, digamos, en la investigación sobre el tema de las trayectorias de las mujeres en la ciencia y cuando se mira la educación escolar, por ejemplo, es muy claro que hay que hasta una cierta edad, que es más o menos hasta los 11, 12 años, que es digamos, cuando llega la pubertad, niños y niñas avanzan muy a la par en sus trayectorias, digamos, educativas en temas de ciencia, ¿no? Pero es a partir de ese momento que empieza una bifurcación muy marcada en esas trayectorias. ¿Cómo explican ustedes eso y cómo fue su experiencia, digamos, en relación con los temas a partir de los que podrían explicar ese tránsito, digamos, que se interrumpe en las trayectorias de muchas niñas en la edad escolar, digamos, en cuanto a su interés por la ciencia? Bueno, como te decía, en el colegio creo que tuve bastante apoyo, inclusive con
con las profesoras que se dedicaban a dictarnos los cursos de ciencias, ¿no? Bueno, particularmente en mi caso, el colegio donde estudié era solamente de mujeres. Entonces, no sé, Gisela, si solamente mujeres. Y la primaria nomás compartimos con chicos. Y como dices, ¿no? Más o menos hasta los 9, 10 años, que íbamos a la par, pero en secundaria ya teníamos, pues solamente compartíamos entre chicas. Y recuerdo también que habían cursos que yo para nada, o sea, no me gustaban, como lo que era formación laboral, que había que coser, había que cocinar. Entonces, no es que me disguste, pero yo quería hacer cosas diferentes, ¿no? Menos mal que, como repito, las profesoras de ciencias no descuidaron el aspecto de seguir despertando motivación en mí. Es más, tuve inclusive una profesora que era de la UNI, era ingeniera electrónica de la UNI. Y en la parte de matemáticas, ella nos dio un montón. O sea, yo no sentía pesada su clase. Al contrario. Y nos fomentaba de que estudiáramos más para poder seguir una carrera que, por ejemplo, en la UNI a veces era difícil para mujeres. Repito, tuve suerte. Mi colegio no era un colegio particular grande, era un colegio pequeño, cercano a mi casa. Pero tuve una suerte increíble en ese sentido, porque los profesores y las profesoras se preocupaban en que uno siga, digamos, no descuidara la parte de ciencias, aunque en general nos imponían cosas, como repito, lo que era formación laboral, ese curso para mí era nada que ver. El último año nos pedían hacer un ajuar para bebé. No es que esté en desacuerdo, pero yo decía, quiero prepararme para la universidad, quiero prepararme bien, y este tiempo en que paso tejiendo o cosiendo lo podría aprovechar mejor, ¿no? En cambio, tenía entendido que en los colegios de hombres, a los hombres sí les daban otro tipo de apoyo. Entonces yo decía, no puede ser, ahí tenemos una desventaja. Yo creo que hay un elemento fundamental que son los modelos, ¿no? Las mujeres en el Perú no tenemos modelos, ¿no? Un rol de modelo de mujer científica, ¿no? Y por lo menos cuando en el imaginario popular un científico es un señor con una bata blanca, ¿no? De repente con bigotes y barba, ¿no? Y anteojos, ¿no? En un laboratorio. Nosotros en la pequeña asociación que dirijo, que se llama En órbita, hicimos un estudio sobre los libros de ciencia en el Perú, de cuarto y quinto de media, de secundaria, ¿no? Estudiamos, analizamos el libro oficial de cuarto de secundaria y encontramos cosas bien interesantes, como por ejemplo que no mencionaban a ninguna mujer científica en todo el libro, ¿no? A la única mujer que mencionaban, la única mujer que fue mencionada no era científica. Luego tampoco era hecho por mujeres, no habían imágenes de mujeres, ni siquiera los problemas planteados involucraban mujeres. Todo lo contrario, por ejemplo, habían problemas sobre Pepito ayuda a su papá a reparar el auto, María ayuda a su mamá a preparar la torta, ¿no? Entonces era un libro de ciencias, pero que reforzaba los estereotipos en permanencia en todas partes, en los esquemas, en el planteamiento de los problemas, en las figuras, en los diagramas. Entonces creo que un país que quiere desarrollar a más mujeres científicas tiene que pensar en diferentes cosas, ¿no? Como tú que tuviste una profesora de la UNI que sabía bien matemáticas, y el elemento esencial para poder enseñar algo es comprenderlo. O sea, si no lo comprendes, no lo puedes enseñar. Entonces, yo no tengo nada en contra de la gente que estudia pedagogía, pero no son especialistas en matemáticas, en ciencias, etcétera. Así que pienso que tenemos que replantear quiénes son los profesores, ¿no? Y qué modelos les presentamos a nuestras niñas y a nuestros niños. Quizás con ese comentario vamos saltando a nuestro siguiente bloque,
que es el de la educación escolar, ¿no? Y el cómo se enseña la ciencia en el país y cómo se debería enseñar la ciencia. Es interesante porque si bien tú, Gisela, mencionas el tema de los estereotipos de género en la educación escolar, y tú has aludido a eso con esta idea de ese antiguo curso, ¿no?, que ya no existe, de formación laboral, donde efectivamente los hombres hacían carpintería y mecánica y un montón de cosas divertidas, y las mujeres aprendíamos a bordar o a mecanografiar o a cocinar, ¿no? Y es interesante a la vez que ustedes, habiendo estado en colegios solo de mujeres, no hayan sentido necesariamente esa presión del estereotipo de la mujer que se dedica a otro tipo de cosas. Y no sé si hay algo de ese balance de lo que recibían en su casa, donde no les decían, digamos, eso no es para ti, y el colegio, pero cómo, digamos, ¿cuál es su reflexión con respecto a cómo se enseñaba, cómo se enseña, cómo se debería enseñar la ciencia en las escuelas? Mira, esta presión de los estereotipos, por supuesto que la sentí, pero también yo sentía una rebelión interna hacia ese sometimiento que te van enseñando, ¿no? Igual que María Esther, detesté tejer el ropón, detesté bordar el mantel. O sea, no lo hice simplemente, amigas de mi mamá lo hicieron por mí, ¿no? Pero era una rebeldía permanente interna. Pero para ustedes, digamos, ¿ustedes nunca sintieron que la ciencia no era algo a lo que ustedes podían aspirar? O sea, el ser científica. Yo no sabía que existía la ciencia, no sabía que existía como una carrera, sabía que existía derecho, medicina. Es más, salí del colegio queriendo ser veterinaria porque me gustaban los animales y me gustaban las cosas médicas, ¿no? Y quería combinar esas dos cosas que me gustaban y que me daban curiosidad. O sea, yo no sabía que existía una carrera para ser científico, ¿no? Yo pensaba en ingeniería, o sea, ser ingeniero, y realmente, o sea, yo postulé para ingeniería, pero tuve también esa rebeldía, porque definitivamente mi papá me dijo, si tú te vas a estudiar ingeniería, tú trabajarás para estudiar eso, porque yo no voy a mantener a alguien que va a terminar una carrera y no va a trabajar. ¿Dónde se ha visto que una mujer trabaje como ingeniera? ¿Cuánto va a ganar? Yo no voy a pasármelas manteniéndote. Entonces mi papá me puso así contra la pared y habrá sido de repente esa presión que hizo que ni bien saliera del colegio, yo dije, no, yo no quiero estudiar, porque él quería que estudiara medicina como él, quería que fuera médico. Yo, nada que ver. Veo sangre y me desmayo. Entonces, no puedo ser médico. Lo que me gusta es otra cosa, las ciencias, la ingeniería. Postulé a la uni, saliendo del colegio ingresé. Mi papá, de ver eso, se sorprendió y cambió su actitud, porque él era súper negativo para que yo estudiara algo relacionado a ciencias o ingeniería. La mujer, carreras como medicina, está bien, enfermería, está bien, pero ¿qué vas a hacer ahí? Vas a perder tu tiempo. Pero cambió, su actitud cambió, pero era lo mismo, ¿no? Tener esa rebeldía de ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué solamente los hombres? ¿Por qué yo también no puedo hacer lo que me gusta hacer? Creo que la estimulación de la autopercepción también, ¿no? Y creo que en esa autopercepción también jugó un rol muy importante mi padre, ¿no? En hacerme creer que yo podía hacer todo. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Y me parece que si en las casas no se tiene eso, ese también es un rol de los profesores en el colegio. Tratar de cambiar la autopercepción, es decir, yo, chica, puedo hacer cosas. Y, digamos, pensando en la enseñanza escolar, ustedes, digamos,
¿cómo imaginan que debería funcionar la enseñanza escolar de la ciencia? Como para fomentar una mayor participación de las mujeres en carreras científicas o un mayor interés de las mujeres por la ciencia. Es interesante porque ambas hablan de experiencias escolares relativamente positivas, ¿no? O muy positivas con respecto a ese tema, pero si pudieran imaginar, digamos, otros casos de mujeres o de niñas que han sido como sacadas un poco de esas trayectorias por la educación escolar, ¿no? ¿Qué imaginan que debería ocurrir ahí? Yo creo que debería dejarse de considerar a las ciencias en general como algo complicado, porque es como que se crea una especie de monstruo, ¿no? Matemáticas, muy complicado, química, muy complicado, ¿no? Entonces quitarle eso. Y aburrido, encima aburrido, no, yo no voy a soportar esa clase porque es de física, no puedo con eso. Quitar eso. Y creo que los profesores también deberían un poquito hacerlo más sencillo, sobre todo en los primeros niveles. Y como tenemos ahora, ¿no? La química o física recreativa, hacerlo de manera que sea práctica para que después entre en la parte fundamental, la parte teórica, que a veces es compleja. Pero si desde el principio les vas poniendo las cosas complejas, los chicos se asustan. Mis hijas al menos salieron asustadas con la química. Me dijeron, mamá, la química nada que ver. ¿Cómo estudiaste eso? Y el profesor pues no hacía nada por hacer que se interesen por el curso. Generalmente es terminar un sílabo o terminar un contenido sin darle el aporte que necesita de motivación para el estudiante, ¿no? Entonces, en mi caso, no tuve el problema que mis hijas tuvieron, ¿no? Y por más que quise hablar con el profesor, creo que empeoraba las cosas. Pedí hablar con el profesor de química y el profesor ya lo tenía cansado ya. Es que yo quería que mis hijas tuvieran más motivación para estudiar química. Yo creo que María Esther ha tocado un punto fundamental y es los profesores. Un país que quiere estimular tener más científicos tiene que cambiar su carrera magisterial. O sea, tenemos que elegir a los mejores para ser profesores y eso pasa por una inversión en ciencia y tecnología, una inversión en educación, ¿no? Inversión en la formación de los profesores, en la selección de quienes van a hacer ese trabajo tan importante de formar las nuevas mentes. A mí me parece que eso es fundamental. De acuerdo, el tema de la selección y de la formación de los profesores es importantísimo. El profesor, sí. O sea, el profesor es central, el profesor y el estudiante. Entonces, si tenemos profesores no preparados, con poco presupuesto, con poco material, pero sobre todo no preparados, jamás vamos a lograr dar el salto. ¿Y cómo podemos tener profesores mejor preparados? Tenemos que acelerar una reforma de la universidad, ¿no? Es la universidad en el Perú el eje central del desarrollo nacional, porque de la universidad sale gente a las empresas, sale gente para el sector público, sale gente que van a ser los profesores de los niños. Entonces, si no cambiamos la universidad en el Perú, no vamos a lograr cambiar la educación ni estimular carreras científicas. Es como un círculo, ¿no? Completamente sí, de acuerdo. Y supongo que, digamos, en el debate también está el tema o sea, está ese tema de base que tú mencionas, Gisela, que es la formación magisterial y el rol de las universidades y los criterios de selección y de formación, etcétera. Pero supongo que también hay algo por el lado de las metodologías de enseñanza, que creo que algo de eso estaba en tu respuesta anterior, María Esther, con respecto a cómo la escuela entiende la ciencia, entiende la enseñanza de la ciencia, y ahí me preguntaba también cuál podría ser el rol de la tecnología, digamos, para generar aulas más interesantes, para desarrollar propuestas más interesantes, para cultivar ese entusiasmo de los niños por la ciencia, ¿no? Creo que justamente la tecnología es una herramienta valiosísima para poder ayudar a que los chicos tengan mejores conocimientos.
Y es más, no sería necesario viajar hasta otra parte del mundo para que, digamos, un chico pueda aprender qué es lo que sucede en Japón. Ahora con conectarse puede saber qué es lo que sucede en cualquier parte del mundo. O sea, la tecnología en este momento nos permite tener conocimientos así, de rápido. En mis tiempos, lamentablemente, pues yo tenía que ir a la biblioteca, esperar que el libro estuviera disponible para poder leerlo. Ahora no. Ahora la tecnología nos permite tener el conocimiento con mayor facilidad. Pero así como se tiene el conocimiento con mayor facilidad, de todas maneras se necesita a alguien que te indique este es el camino. Porque así como se encuentran muy buenas cosas en el Internet, puedes encontrar cosas que están completamente erradas. Así que es importante siempre que esté de la mano esa formación con una persona preparada, correctamente preparada, para que indique, le marque el camino al niño o al estudiante, porque simplemente entrar al Internet puede perderse en ese mar de conocimientos. Entonces creo que definitivamente, como comenta Gisela, tiene que ser un profesional formado y lo ideal es que en las universidades justamente esa formación sea la adecuada, para que después puedan enseñar adecuadamente también a los jóvenes y no matar esa motivación que uno tiene de niño, ¿no? A mí me parece que, bueno, la tecnología es una herramienta y a veces creo que hay un peligro y el peligro es considerar que la tecnología es el objetivo y la tecnología en realidad es la herramienta para que sea lúdico, para que sea más rápido, más fácil, pero no es la finalidad, ¿no? Y sí, bueno, es sumamente útil, ¿no? Yo la uso todos los días en la universidad, mis estudiantes, y ciertamente recomiendo usarla, pero pensando que no es el fin. Y quizás también, digamos, ya más desde mi campo, que es la investigación en educación, es bastante claro que la tecnología sin un buen docente no resuelve necesariamente, ¿no? O sea, y justamente hay muchísima evidencia de programas educativos que involucran tecnología, donde lo que se ha puesto de lado es precisamente la formación docente, ¿no? Y que terminan siendo como teniendo pocos resultados, digamos, Yo ¿no? creo que el aula más disruptiva es el aula donde hay un docente brillante, donde hay un docente que es capaz de emocionar porque de pronto el chico se dio cuenta que ha captado algo nuevo y que lo maravilló. Exacto, exacto. Quiero entrar al último tema que nos convoca, que es el tema de ser científica en el Perú. Quiero que nos cuenten un poco sobre digamos, hemos hablado mucho sobre sus trayectorias, hemos hablado bastante sobre el rol de la educación, sobre el rol de la familia, sobre los estereotipos, pero ustedes ya rompieron con todos esos estereotipos, ya superaron todas esas barreras iniciales y son reconocidísimas científicas en un país donde ser científica todavía no es algo tan común, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco sobre esa trayectoria ya más reciente, digamos, de formación como profesionales científicas, de ejercicio de sus profesiones, del ser, de su trabajo en la academia y cómo funcionan las cosas a ese nivel en términos de ser una mujer en la ciencia. Yo creo que inicialmente no me daba cuenta que era un mundo de hombres, ¿no? En la agraria, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde estudié, éramos 4 chicos por una chica, y yo creo que en la uni era aún peor, ¿no? Más o menos 10-1, seguramente, ¿no? Pero yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta. En la agraria, en verdad, hay como un ambiente bastante igualitario. Tal vez es porque era biología y no agronomía, tal vez, no lo sé, ¿no? O forestales, ¿no? Que son
carreras en las que la destreza, la fuerza, la virilidad tal vez son más apreciadas, no lo sé, ¿no? Pero yo nunca lo sentí. La primera vez que lo sentí, curiosamente, fue en el Reino Unido, cuando entré a la Facultad de Ciencias Biológicas a hacer mi doctorado. Entro y allí tenían la foto de todos los profesores, ¿no? Con el nombre y el aula donde estaba cada uno, el número de su oficina. Y de los, no sé, pues, de las 70 fotos, solamente había la foto de una mujer, ¿no? Y fue un poco... Eso me hizo reflexionar a cómo era en la agraria. Y era más o menos igualitario en términos, o sea, era una situación en la que no me permitió darme cuenta de la diferencia. Donde sí sentí ya una diferencia es cuando ya estuve en posiciones con mayor poder, ¿no? Y tal vez eso lo comento en otro momento, mejor, para dejar hablar a María Esther. Está bien. Bueno, en mi caso también, ¿no? En la uni, digamos que es una universidad que la gran mayoría son chicos, o sea, la cantidad de estudiantes hombres comparada con la de mujeres creo que 80-20 o 90-10, algo más o menos por ahí. Y en mi caso, de 50 ingresantes, en la promoción que estuve éramos 5 chicas, que conforme íbamos avanzando solo nos mantuvimos 4, que hasta ahorita tenemos contacto, pero siempre para tomar el bus, para movilizarme dentro de la universidad, ¿no? La cantidad de chicos era bastante grande, al menos en mis tiempos. Ahorita ya hay más chicas, pero tampoco varía mucho ese porcentaje, pero en mis tiempos era mucho menor cantidad de chicas. Y bueno, yo he trabajado en compañías mineras. O sea, ya en la universidad me daba cuenta que estaba entrando a un mundo donde la mayoría eran hombres. Y en los trabajos fue peor. O sea, yo era la única mujer haciendo guardia en una planta, en una fundición. Era la única mujer haciendo amanecida. No había nadie más que obreros y yo estaba a cargo del área de control de calidad. Me cansé un poquito de esa situación de que tenía siempre que estar enfrente de hombres, ¿no? Me refiero a cansarme porque te satura el hecho de ver, tener que conversar a veces temas que nada que ver, ¿no? Particularmente no me gusta mucho el fútbol. Entonces, empezar a hablar de fútbol, ya los escuchaba, ¿no? Y entré ahí ya más a la parte de ciencia. Comencé a estudiar, a hacer mi maestría, también fue porque empecé a tener mi familia, mis hijas. Cuando empecé a hacer la maestría y cuando hice el doctorado, también estaba con familia. Pero me fui a Suecia y creo que si hubiera hecho mi doctorado en otra parte del mundo, no lo hubiera podido terminar. Lo digo porque en Suecia tuve bastante apoyo para hacer mis estudios con mis hijas. Mis hijas estaban pequeñas, 8 o 9 años, y ahí es una sociedad bastante igualitaria, pero igual que Gisela, ¿no? En la universidad las autoridades, la mayoría son hombres, más que mujeres, a pesar que ahí las suecas no se dejan, ¿no? Las suecas son de imponerse y su sociedad es completa, su cultura es completamente distinta a la nuestra. Ahí todas las responsabilidades del hogar se dividen, la cocina, la limpieza, cuidar a los niños es, como me decían, 50-50, 50-50. O sea, la mujer y el hombre deben trabajar y hacerse cargo de la familia y hacerse cargo de las obligaciones de la casa. Ellos prácticamente no tienen una persona que los ayude, así que tienen que ingeniárselas hombre y mujer para hacerlo. Y para ellos, a veces, a mis colegas, les parecía chiste cuando les hablaba, yo tengo que salir a ver a mi casa porque tengo que terminar de cocinar. Decían, ¿qué? Yo estoy saliendo a terminar de cocinar porque me toca hoy día a mí, un colega, un hombre, ¿no? Entonces para mí era raro y a ellos también les parecía raro lo que yo les comentaba. Dice, aquí todas las responsabilidades se dividen. Entonces, para mí eso fue como un apoyo, ¿no? Porque yo sentía, porque prácticamente te hacen sentir a veces que estás mal
al seguir estudiando, al seguir avanzando en tu carrera, porque eres mujer, tu entorno mismo. Entonces ahí era lo contrario, me decían, está bien, si tu esposo puede avanzar, tú también puedes seguir estudiando, tú también puedes seguir trabajando. Y ese apoyo creo lo agradezco hasta ahora, que lo tuve en Suecia. Creo que si hubiera sido en un país latinoamericano no lo hacía, porque es la misma cultura. Claro. O sea, el hecho de seguir avanzando, a veces algunas experiencias, algunos experimentos necesitan que nosotras estemos prácticamente en el laboratorio pues, todo el día, 12 horas. Entonces, ¿qué pasa con nuestras hijas? ¿Qué pasa con las cosas que hay pendientes en la casa? Si no está la mamá, no, todo se viene abajo. Entonces, eso que tenemos como cultural no nos ayuda también para nosotras seguir avanzando. Tengo colegas que no hicieron más estudios, que no pudieron hacer maestrías o doctorados por el problema ya de la familia o el mismo hecho de que te digan no. Tú ya como mujer tienes la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad de cuidar hasta el esposo y no, pues más tiempo de dónde vas a sacar. Y eso muchas veces trunca que sigan avanzando, ¿no? Es una desventaja que tenemos. Claro, se habla mucho en el mundo académico tanto de los techos de cristal que evitan que las mujeres progresen en las carreras académicas y que se vinculan con esas cosas, pero también las tuberías con gotera, ¿no? Que hacen que muchas mujeres que tienen mucho potencial para hacer carreras académicas o carreras como científicas se queden en niveles más bajos de la trayectoria, digamos, porque hay toda esa adversidad ligada tanto a estereotipos y cuestiones culturales, pero que se traducen también en eso que tú dices, María Esther, de esa división desigual del trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Porque no solamente es un tema de estereotipos, de autopercepción, de cómo eso mella eventualmente la autoestima, pero a veces simplemente las expectativas de las mujeres con respecto a lo que pueden o no hacer o a lo que aspiran lograr, ¿no? Entonces, sí. Lo impresionante de eso, María, es que eso está inserto a nivel de emoción en nuestro cerebro en el Perú, ¿no? Si tú no te ocupas de tus hijos y de tu casa, eres una madre desnaturalizada, más o menos, ¿no? Entonces, no solamente eso está inserto en nuestro cerebro, sino también en el de los hombres, en el de todos. Así que nosotros tenemos que comportarnos de cierta manera para ser normales, claro. ¿no? Lo otro no es normal, ¿no? Claro, se habla mucho en la investigación sobre el tema del doble turno o la doble jornada laboral que tiene que cumplir la mujer, que se encarga, digamos, de la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado, mientras que a la vez tiene que performar profesionalmente a la par que sus colegas hombres, ¿no? ¿Cómo influye eso, digamos, eso que es cultural y que está, como tú dices, incorporado a nivel casi emocional en el país, digamos? ¿Cómo influye eso en las instituciones universitarias, en la academia, en las instituciones científicas, digamos, en términos de la valoración del trabajo, la contribución de las mujeres a la ciencia, de la manera como se les promociona, cómo se les reconoce, cómo se les promueve, cómo se les permite acceder a puestos de poder? Y quizás eso va un poco también a tu tema de lo que descubres cuando accedes a una posición de poder como la presidencia del CONCITEC, pero tú también, María Esther, estás ahora en una posición de poder como decana en una universidad, es como... jefatura, pero es una posición de poder, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sienten que la institución universitaria en el país promueve a las mujeres científicas o no, o las limita en sus carreras? ¿Y qué se podría hacer frente a eso? Yo creo que las instituciones actúan de una manera bastante sutil, ¿no? Que no nos deja darnos cuenta de cuestiones específicas, obstrucciones, o que no nos deja darnos cuenta de los huecos, ¿no? Pero
Nos damos cuenta de los huecos cuando miramos el resultado. Es decir, ¿cuántas rectoras hay en el Perú? ¿Cuántas decanas hay entre todos los decanos de universidades en el Perú? ¿Cuántas mujeres hay en posiciones de poder en el Perú? Entonces, y también podemos, y creo que esto lo leí en tu libro, María, ¿no? El número de mujeres que entran a la universidad, que se gradúan como bachilleres y que van ascendiendo en la carrera, que son tituladas, que tienen una maestría, que tienen un doctorado, ¿no? Cómo estas mujeres que tuvieron mejores notas y mejor performance en el colegio o en el bachillerato, luego van desapareciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre allí? Yo creo que es un cambio institucional que tiene que darse. ¿No? O sea, no solamente es un cambio cultural, sino un cambio institucional. Están María Esther, ligados, claro, están ligados, claro. ¿no? O sea, nosotros hacemos nuestras instituciones. Pero el cambio cultural toma más tiempo, digamos, ¿no? El cambio institucional puede ser empujado de una manera un poco más rápida, quizás, no sé. Ojalá. Pero quizás tú quieres añadir algo, María Esther. Claro, sí, depende de la institución, pero no veo realmente que haya un apoyo directo por ser mujer para que tengas un cargo. Lo que sí noto que en Cayetano creo que por lo que hay mayor cantidad de mujeres, empuja que haya mayor cantidad de mujeres en posiciones de poder. Pero en la UNI es súper complicado. Después de 140 y tantos años que tiene la UNI, ha tenido una rectora. O sea, y estuvo solo un año, porque fue temporal. ¿Y no hay un debate al interior de las instituciones con respecto al tema de las políticas de igualdad de género, por ejemplo? Quizás, digamos, las políticas de igualdad de género se pueden dar a nivel de institución, pero también podrían darse a nivel de las instancias como el CONCITEC encargadas de promover la ciencia y la tecnología en el país, ¿no? Y yo no sé si hay un debate muy regular, digamos, sobre ese tema a nivel institucional en el país, a nivel universidades y a nivel instancias promotoras de la ciencia y la tecnología. ¿Les parece que eso es relevante? O sea, que eso sería un tema pendiente. Creo que es un tema pendiente, creo que es una excelente idea que deberíamos promover, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo, porque no se da, no se da. Y yo me pregunto cómo es en el resto de América Latina, ¿no? ¿Es igual que en el Perú? ¿Estamos igual que en Chile, en Argentina, en Brasil? Me parece que el número de mujeres científicas respecto de hombres científicos es más o menos igual, ¿no? El porcentaje, ¿no? 30% solamente. Entonces, eso habla bueno, mucho. nosotros en los estudios que hicimos veíamos que ni siquiera a nivel de indicadores, digamos, la data ni siquiera está desagregada a nivel de género en muchos casos. Hay algunas cosas en las que sí, pero ya a nivel de información, por ejemplo, de lo que pasa al interior de las instituciones, la cosa se queda un poco más en el camino, ¿no? No sé, María Esther, si tú quieres añadir alguna otra cosa o... Bueno, de las experiencias que he tenido, bueno, creo que he comentado bastante. ¿Y en sus instituciones no se habla de políticas de igualdad de género? En la UNI para nada. Okay. En Cayetano he escuchado algo, okay. Pero no, okay. En la UNI olvídate, nada. Yo creo que la Católica es la única universidad donde se ha generado un debate sobre el tema y se ha establecido una política de igualdad de género que tiene elementos, digamos, que vienen de la experiencia internacional, ¿no? Pero desde, por ejemplo, evitar la penalización de la maternidad, ¿no? Que es algo que ocurre mucho en las carreras académicas, donde el ser madre o el tener hijos, digamos, es algo que le pesa mucho a las mujeres en términos en un cierto momento, en términos de su productividad, en términos de su posibilidad de ascender en las carreras, ¿no? y cosas de ese tipo, pero es un debate a tener. No he escuchado que en San Marcos se haya debatido este tema, pero creo que sería muy importante que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú promueva debates internos institucionales acerca de las políticas que se deben tomar, cuál es el estado interno, ¿no? De la institución.
Muchas gracias. Creo que llegamos al final de la conversación muy rica. Espero para ustedes también. Y eso, gracias. Muchas gracias a todas por esta interesante jornada. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en este evento, conectadas desde todas las regiones del país y de otros países. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.